cual, pues, tanto ustedes como yo nos podemos nutrir de mucha información. Entonces, mil gracias por la asistencia, mil gracias por la participación. Ahorita estaba leyendo en el chat. Muy buenas noches a todos. Entonces, esperemos que este espacio sea lo más nutrido posible y que podamos trabajar un poquito frente a algunas temáticas que siento yo que son supremamente importantes en relación precisamente con todo lo que es salud mental. Entonces, cuando hablamos de salud mental, digamos que hace muchos años el concepto de salud mental no era tan trabajado como lo es en este momento. Antes la salud mental, digamos que era una partecita del ser humano. A través del tiempo se ha observado y se ha identificado que realmente la salud mental frente a muchos aspectos de la vida cobra gran importancia. Entonces vamos a ver que a la salud mental y más ahora después de pandemia, que también vamos a trabajar un poquito qué pasó después de la pandemia, qué pasó después de que estuvimos en cuarentena, después de que estuvimos encerrados. Ahora se están viendo muchísimos trastornos y vamos a trabajar el trastorno entendido no como una forma de etiquetar a la persona, sino una forma de lograr identificar los signos y los síntomas que tiene para poder determinar la nosología. La nosología termina siendo como esa agrupación de esas características que está presentando la persona, el paciente, el cliente y que vamos a empezar a trabajar con él. ¿Sí? Entonces, a través del tiempo, esa salud mental era, digamos que, muy unida y si hablamos de toda la parte de Descartes y hablamos de toda la parte de historia, pues siempre se ha pensado muchísimo en cómo la salud y la parte emocional viene relacionada con esa parte comportamental. Entonces, Miguel Ángel, buenas noches, debemos llevar algún formato. No, señor, no creo, o no sé si hay que llenar algún formato, no, creo que no. Entonces les estaba contando de esa salud mental, cómo empieza a ser tan relevante desde la parte antigua, desde la edad antigua, la edad media, la edad contemporánea, y cómo llega a la edad a este momento histórico que tenemos. Entonces, ¿cómo ha venido evolucionando? Entonces, primero nos centramos precisamente en esa parte física. Entonces, ahí es cuando se divide el ser humano en partecitas, ¿no? Entonces, la parte, si me duele el estómago, entonces me quedo en la parte del estómago, si me duele los ojos, me quedo en la parte de los ojos, pero cómo esta parte fisiológica empieza a hacer y afecta la parte emocional, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de salud mental es poder encontrar todas las características, tanto bio, psico, socioculturales, y de por sí que en el diplomado vamos a trabajar mucho desde ese modelo. Entender que el ser humano no es solamente biología y que no solamente hay tratamientos desde la parte farmacoterapéutica para el manejo de la situación del paciente, sino vamos a entender que hay unas características fisiológicas, hay unas características emocionales, hay unas características sociales que hacen que la persona se comporte de esa manera y que a través de los tratamientos tendremos que ir interviniendo en cada una de esas áreas, aunque sea difícil y aunque sea complejo. Yo trabajo con pacientes, bueno, mi trabajo también es docencia y también trabajo en la parte de consultorio. Y hay pacientes, yo trabajo con pacientes judíos y ellos tienen unas características culturales muy específicas y trabajar con esas características culturales frente a las características emocionales, frente a las características familiares es súper importante. O sea, es lograr entender que el ser humano no está dividido como lo pensábamos en algún momento en la edad antigua, sino cómo se ha unido y cómo se ha venido estructurando frente a su comportamiento. Su comportamiento no solo está causado por el problema a nivel fisiológico, sino por sus relaciones emocionales, por sus relaciones familiares. De por sí que muchos de los trastornos, si es que no la mayoría, tienen una relación importante desde la parte genética y desde la parte familiar, ¿sí?
precisamente hoy un egresado, bueno, un profesional me estaba escribiendo y me estaba diciendo, profe, porque fui su profe de pregrado en algún momento, profe, ayúdame con este caso, es que no sé qué está pasando. Y entonces me envió un video y de un chiquitico, él tiene 4 años, y entonces el video describe, o sea, es la profesora detrás del niño que se va desnudando hasta que queda totalmente sin ropa. Sí, totalmente desnudo, y entonces él se ríe y él salta y brinca, y entonces la profesora detrás, por favor, colócate la ropa, por favor, colócate la ropa, por favor, colócate la ropa, y después el niño va, se sienta con sus compañeritos y sus compañeritos, que son también del jardín, pues como muy, muy preocupados y muy angustiados por la situación del niño. Entonces yo le decía a este profesional, le preguntaba, y bueno, ¿cómo es el sistema familiar? Ah, no, su mamá tiene un trastorno bipolar, su tía tiene un trastorno esquizofreniforme, su papá no tiene ningún tipo de trastorno que yo haya podido identificar. Entonces hay unas características ahí importantes que tenemos que lograr generar y evaluar para determinar claramente la situación del paciente, ¿sí? Del paciente, del cliente, como ustedes desde su enfoque lo puedan trabajar, lo puedan manejar. Entonces, cuando hablamos de precisamente de salud mental, es poder identificar todos esos aspectos que hacen que la persona pueda comportarse de una o de otra forma, ¿sí? Entonces, el diplomado va a estar precisamente estructurado desde ahí. Vamos a trabajar algunos aspectos, no solo de la historia, sino algo súper importante, que es toda una investigación que se ha venido identificando frente a cuáles son las enfermedades de salud mental que se han, digamos, exacerbado o se han aumentado a través del tiempo, ¿sí? Aquí en la presentación ustedes ven un poco cómo se denomina desde la Organización Mundial de la Salud y desde la Organización Panamericana de la Salud lo que se entiende como salud mental. ¿Sí? Entonces, cómo en pandemia se dispararon una serie de enfermedades bastante complejas y que han venido generando muchísimas dificultades a nivel de adaptación. Entonces, en este momento, si ustedes me preguntan, antes de la pandemia, ¿cuántos pacientes, no sé, trabajaba? Yo les podría decir, no sé, unos 20 pacientes, ¿sí? En este momento, la situación a nivel de salud mental, a nivel de intervención psicoterapéutica y a nivel psiquiátrico ha aumentado un montón a nivel de trastornos afectivos y del humor. Entonces vamos a encontrar en este momento trastornos con adolescentes, con niños, que antes el nivel no era tan alto, vamos a encontrar niños con ideación suicida, intento de suicidio, ¿sí? Y con toda la parte de estructuración de depresión mayor, ¿sí? Entonces, ¿cómo a través de, yo siento que la pandemia lo que hizo fue exacerbar una serie de situaciones que teníamos en nuestras familias, en nuestra sociedad, y en este momento tenemos que, en algún artículo científico yo leía que ahora la pandemia que tenemos que empezar a intervenir es la pandemia relacionada con la salud mental, ¿sí? Entonces, los niveles más altos en relación con trastornos es trastornos afectivos del humor, básicamente depresión mayor, tenemos trastornos altos a nivel de bipolaridad 1 y 2, un poco más bajo distimia y un poco más bajo ciclotimia. Se han disparado muchísimo los trastornos de ansiedad, específicamente trastornos de ansiedad específica y generalizada. Entonces vemos, yo tuve en el consultorio, bueno, eso sí fue en pandemia, una niña tenía 4 años en ese momento cuando la atendí, con un trastorno de ansiedad estructurado claramente. Ella tenía toda la sintomatología, entonces tenía taquicardia, le sudaban las manos, le dolía el estómago, cada vez que se iba a conectar trasbocaba, ¿sí? Entonces era y solo tenían 4 añitos, no tenía más. Y la mamá me decía, es que esto pasó apenas ella arrancó con la parte del jardín, ¿sí? Y pues el jardín, imagínense, el jardín virtual, ¿sí? Entonces, cuando ella venía acostumbrada a saltar, brincar, a comunicarse con sus compañeritos, pues nada, en este momento, durante un año, año y medio, estuvo en la pantalla,
¿sí? Entonces, yo me acuerdo que ella me decía, es que yo levanto, colocaba el cosito de levantar la mano. Y ella quitaba porque aprendió, bueno, ellos son súper ágiles, entonces aprendió, quitaba el micrófono y entonces hablaba, profe, yo. Y entonces la profesora la silenciaba y le decía, Pepita, no puedes hablar en este momento, estamos esperando que hable Juan o que hable. Entonces ella todo el tiempo se angustiaba todo el tiempo, a tal punto que se movía todo el tiempo en la silla. Entonces la mamá me dice, antes de entrar a terapia, yo cogí como una blusita y entonces le dije, te voy a amarrar a la silla. Entonces yo, o sea, todo lo que hacían los papás para lograr que la niña estuviera atenta, y entonces la niña, ella me decía, la mamá me decía, yo no la apretaba ni nada, sino que era para que ella entendiera que tenía que quedarse en la silla. Entonces yo le decía, pero es que un niño de 4 años no se queda en la silla, un niño de 4 años salta, brinca, hace, juega, canta, ¿sí? Entonces, hacerle eso es coartarle un montón de situaciones que son naturales para ella, ¿sí? Y que me va a responder, pues, su parte psíquica, pues, dentro de un trastorno de ansiedad, ¿sí? Entonces, empezamos a trabajar de por sí que ya, gracias a Dios, empezaron a levantar toda la parte de restricciones, ya la niña empezó a ir un día y se quedaba en casa otros 2 días y así sucesivamente, y empieza a disminuir muchas características de la situación. Trabajamos en respiración, trabajamos en relajación, trabajamos técnicas de mindfulness. Entonces logramos empezar a estabilizar a la niña, ¿sí? Entonces muchos trastornos post pandemia vamos a encontrar. Con adolescentes y con adulto joven vamos a encontrar un nivel altísimo de trastornos de alimentación, trastornos de bulimia, anorexia, vamos a encontrar tantos trastornos de obesidad. Entonces, es toda la relación que hay con las redes sociales. ¿Sí? Entonces, en las redes sociales, y hoy precisamente trabajaba con una paciente, ella es adolescente, tiene 12 añitos, y ella me decía, es que mis amigas todas son muy bonitas, todas son, tienen cola, no tienen la barriga que yo tengo, entonces yo quiero llegar a ser así. Entonces lo que ella está haciendo para lograr llegar a ser así, pues es dejar de comer. ¿Sí? Entonces, aunque no está de bajo peso, pero ha empezado a generar el rechazo frente a su figura corporal. Entonces, cada vez que se ve al espejo, se angustia, se preocupa, porque lo que ve no es lo que más le agrada. ¿Sí? Entonces, para ella, lo que ve es, ella me dice, lo que veo es algo horrible. ¿Sí? Entonces, yo prefiero ni siquiera verse en el reflejo de un vidrio o en lo que le pueda relacionar con su parte de su esquema corporal. ¿Sí? Entonces, eso vamos a empezar a identificar muchísimo en este momento. Se ha venido exacerbando mucho, ha aumentado las estadísticas a nivel de comorbilidad. Entonces, no solo vamos a encontrar que el paciente o que el cliente tiene una afectación a nivel del estado emocional, sino también a nivel comportamental, a nivel de sus hábitos. Entonces, lo que se ha venido presentando en este momento es precisamente esas características del desborde de la emoción, de volver, hay personas y hay pacientes que me dicen, yo nunca había ido a la universidad presencial. Y ahorita que tengo que ir, pues tengo miedo, de pronto no me van a aceptar, de pronto no me van a hablar, y si no me hablan, entonces ¿yo qué hago? Entonces empiezan a desarrollar una serie de formas de enfrentar esa situación y lastimosamente no son las mejores. Ahora, tenemos una dificultad grande y está relacionada también con la forma en que papá y mamá logran enfrentar esta situación. ¿Sí? Entonces tampoco tenemos herramientas desde la parte familiar, desde figura paterna de cómo puede lograr ayudarle a su hija, cómo papá puede ayudar a su hija, mamá puede ayudar a su hija. No, están tan asustados o peor de asustados frente a la situación que terminan generando mayor afectación o estabilizando más la afectación del trastorno. Entonces, como ella no quiere salir, entonces yo le digo, bueno, no salgamos. ¿Sí? Entonces ahí me está aumentando evitación experiencial.
O no, es que ella está triste, entonces yo la dejo que ella se quede en el cuarto y llore, y entonces cuando ella se levanta yo le llevo la comida al cuarto. Entonces, papás que en este momento pues hacen lo que pueden desde su amor, desde su afecto, pero que no nos está ayudando en la estructuración de la sanación de esa situación, y que si se nos sigue manteniendo, pues ya no vamos a encontrar un episodio de depresión, vamos a encontrar un trastorno depresivo mayor, ¿sí? ¿Qué es lo que está gestándose en este momento? Entonces, vamos a encontrar en salud mental post-pandemia esas características a nivel de niños y adolescentes, y también vamos a encontrar la exacerbación de otros trastornos a nivel más de adulto joven, adulto intermedio y adulto mayor. Entonces, dentro de los trastornos que más se están viendo en adulto intermedio y adulto mayor son los trastornos a nivel de esquizofrenia. Vamos a encontrar trastornos que casi no se analizaban y que casi no se trabajaban, que eran los trastornos de personalidad, ¿sí? Entonces, ahorita también se han exacerbado muchísimo y se han encontrado muchas características del trastorno narcisista o del trastorno evitativo, ¿sí? Que lleva a la persona que siempre se ha mantenido así, pero como en pandemia estuvimos siempre guardados, estuvimos siempre durante estos 2 años evitando el contacto con los otros, entonces pues ahora que empezamos a salir se empiezan a exacerbar mucho más estas características y estas situaciones. Entonces, es importante que nosotros como profesionales, que nosotros desde el área de salud a nivel general, porque sé que aquí tenemos participantes psiquiatras, tenemos participantes psicólogos, terapeutas ocupacionales y desde diferentes áreas de la salud, cómo nos volcamos a poder lograr trabajar y enfatizar en mejorar la salud mental, no solo a nivel de atención, sino también en esos procesos de prevención. Y muchas veces cuando tenemos claro la sintomatología, los signos y los síntomas del paciente, logramos identificar qué tanto puede evolucionar el trastorno y qué tanto podemos evitar que se estabilice, que se genere ya, o sea, que no solo se esté gestando, sino que ya se estabilice tanto que lo que tengamos que hacer no solo es un tratamiento a nivel psicológico, sino una intervención también con ayuda de la parte psiquiátrica o medicamentosa. Entonces, es toda la preocupación y el por qué se estructuró, por qué hicimos este diplomado es precisamente para lograr construir y formar esta parte de profesionales que nos permitan ir mejorando, previniendo en muchos casos los trastornos, la gestación del trastorno, y en otros casos saber cómo logramos intervenir cada uno de los trastornos que vamos a ir trabajando dentro del diplomado. El diplomado está compuesto de 6 módulos. Cada uno de los módulos está estructurado para poder entender o sea, como la historia del trastorno. Muchos de los trastornos que nosotros vamos a trabajar acá en el diplomado se estructuraron en el DSM-1, el DSM-2, el DSM-3, en el 4 cambiaron, en el 5 cambiaron. El DSM son los manuales que vamos a trabajar porque nosotros no diagnosticamos a ojo, ¿sí? O sea, mi ojo clínico independiente a que yo lleve 21 años trabajando en el área clínica, pues no, claro, yo puedo identificar una persona que tiene claramente un trastorno depresivo, pero yo aún no me fijo o no, o sea, no me permito quedarme en mi ojo clínico, ¿sí? Entonces el paciente que llega triste, que llega en una fisiología, por ejemplo, vestido de forma negro, que no hace contacto visual, que se siente y empieza a llorar. Entonces, claro, hay una sintomatología, hay unos signos y unos síntomas que me están diciendo que este paciente puede tener un episodio depresivo o puede estar dentro de un trastorno afectivo y del humor.
Pero créanme que yo cuando termino la consulta, entonces lo que hago es centrarme y miro el manual y determino, bueno, esto sí lo tiene, esto también, esto no lo vi mucho, lo voy a valorar en la siguiente sesión, esto no está tan presente, ¿sí? O esto no me lo reportó, entonces voy a hablar con la familia frente a cómo ha sido su relacionamiento social, hasta que yo tengo clarísimo que el trastorno es ese, ¿sí? Y no es otro. Y que o que es un, que es, o que es un episodio, ¿sí? Que no me cumple con el tiempo y que puedo entrar a intervenir. Entonces, el diplomado va a estar centrado en eso, en que nosotros podamos tener claramente una capacidad para poder evaluar las características sintomatológicas y nosológicas del trastorno y que el contenido va a tener tanto esa parte histórica de donde se identifica cómo aparece esa nosología, cómo va evolucionando a través del tiempo, cómo se diagnostica en el aquí y en el ahora, cuáles son los signos, los síntomas y algo súper importante, cuáles son las técnicas que puede utilizar para ese trastorno específico. ¿Sí? Entonces, para, qué sé yo, trastorno de ansiedad. Entonces, ¿cuáles son las técnicas desde el modelo de mayor eficacia para esas características sintomatológicas que podríamos estar hablando de primera generación del comportamental? Entonces, ¿cómo utilizamos respiración, relajación, técnicas de tercera generación como mindfulness, activación conductual? Bueno, ¿cómo empezamos a trabajar frente a ese diagnóstico? Pero hay un módulo en el cual vamos a trabajar muchísimo en evaluación, en el cual pues vamos a mirar cómo evaluamos, ¿sí? Para no equivocarnos. Yo siempre he pensado que si hacemos una muy buena evaluación, pues muy posiblemente tenemos un buen diagnóstico y la eficacia, eficiencia y efectividad de las técnicas va a ser funcional para el paciente. Sí, al paciente no le va a interesar pues de los pacientes que yo he tenido, ninguno me ha dicho, usted es sistémica, o sea, de alguno de los modelos de la psicología, porque pues no son psicólogos, algunos de ellos, y bueno, los que son psicólogos tampoco es que me hablen mucho de los modelos, sino que me sirve, ¿sí? Yo tenía un paciente una paciente en ansiedad llegó muy mal, el día que llega a consulta se sienta y empieza a llorar, a llorar, a llorar y me dice, doctora, por favor, ayúdeme, yo no puedo más con esto, pero yo no quiero volverme loca, yo no quiero terminar en un sanatorio, en la unidad psiquiátrica, ayúdeme, por favor, ayúdeme. Entonces yo me acerco a ella y le digo, entre las dos vamos a salir de esto, ¿sí? Lo vamos a lograr, claro que sí. ¿Sí? Pero necesito uno que me cuentes qué está pasando, cuéntame cuál es la situación. Entonces ahí estaba evaluando todos los signos, los síntomas que ella me estaba refiriendo, estaba evaluando los signos, lo que observaba yo de la paciente y empecé a hacer toda esa parte de examen mental, de valoración psicológica, de mirar si necesito la aplicación de pruebas. Y de ahí, bueno, sí, claramente ya determiné que era un diagnóstico más de ansiedad generalizada y empezamos a hacer intervención. Al final, ya cuando la di de alta, entonces ella me decía, doctora, ese primer día que usted me dijo que íbamos a salir de esto, que sí era posible, que si yo me ponía las pilas lo iba a lograr, yo pensé que eso no iba a pasar. Y sí pasó. Entonces me decía, yo de verdad que le agradezco. Yo le decía, el proceso lo hiciste más tú que yo. Sí, yo lo que hice fue identificar qué era lo que te pasaba, darte las herramientas, las técnicas que te permitieran lograr enfrentar la situación. Pero la que hizo todo el proceso eres tú haces el 90% y yo solo hago el 10%. ¿Sí? Entonces, realmente cuando hacemos un buen diagnóstico, tenemos muy buena efectividad de nuestro tratamiento. Cuando el diagnóstico no es claro, cuando definitivamente los signos, los síntomas me comparten varias nosologías diagnósticas, pues tengo que clarificarlo porque no puedo intervenir. Si intervengo y la técnica no le funciona al paciente, pues el paciente va a reforzar la idea de que nunca se va a sanar, de que va a terminar en un sanatorio, va a terminar muy mal y pues además que tienen un pensamiento totalmente catastrófico, entonces que van a terminar muy mal y durante muchos años allá metidos pues en ese centro psiquiátrico. ¿Sí? Entonces, por eso hacemos un módulo en este diplomado de netamente evaluación.
O sea, tenemos que aprender, saber, utilizar muy bien los diferentes manuales, DSM-4 revisado, DSM-5, CIE-10. Entonces vamos a saber cómo, CIE-10, ¿por qué? Porque digamos que aquí en Colombia, yo sé que hay muchas personas de otros países. Acá en Colombia, la Secretaría de Salud se rige por el CIE-10. En muchos países también. En Europa, el diagnóstico se da CIE-10 y en Estados Unidos también. No sé, habrán otros países que posiblemente solo diagnostiquen con el DSM. Entonces, vamos a utilizar los tres. El DSM-4 revisado, ¿por qué? Porque nos permite... Ay, se escucha muy bajito, pero yo le subo acá. Listo. El DSM-4, ¿por qué lo vamos a utilizar? Porque nos da un diagnóstico multiaxial, es decir, cuando yo evalúo al paciente, lo evalúo desde diferentes ejes. Hay diagnósticos que no están en el DSM-4, que están en el DSM-5 y por eso es importante utilizar el DSM-5. Y María acá me escribe, ya se emitió el CIE-11. Entonces vamos a revisar un poco precisamente qué tanto el CIE-11, pues qué trastornos han cambiado, porque forma parte de esas características también nosológicas del DSM. Entonces vamos a mirar un poco y vamos a mirar si ya es autorizada la utilización del CIE-11. ¿Listo? Pero lo importante es saber cómo los utilizamos y de qué forma diagnosticamos a cada una de las personas con las cuales nosotros estamos interactuando, estamos trabajando. Entonces ahí vamos a encontrar en la parte de evaluación, la parte del examen mental, importantísima de saber cómo evalúo yo al paciente desde las diferentes áreas. Entonces, cómo evalúo las funciones de síntesis, de relación, que es conciencia, sueño, porte, actitud, cómo evalúo toda la parte cognitiva y los seis procesos. Entonces, la parte de atención, sensopercepción, lenguaje, memoria, aprendizaje, atención, cómo evalúo la esfera afectiva y del humor y cómo evaluamos las funciones de síntesis, que es inteligencia, conducta, juicio. ¿Listo? Entonces, desde ahí, ya cuando sepamos claramente hacer esa evaluación, entonces empezamos a mirar desde cada uno de los trastornos que tienen mayor estadística que se están presentando en este momento, cómo vamos a empezar a evaluar esa sintomatología, tanto signos y síntomas, cómo empezamos a trabajar la intervención para lograr tener un adecuado resultado. Es importante tener en cuenta que van a haber trastornos en los cuales la modificación del comportamiento no se va a dar de forma clara, como pasan los trastornos de personalidad. Entonces, que es uno de los últimos módulos que vamos a trabajar. Entonces, ahí vamos a ver las 10 tipologías de trastornos de personalidad, sus características, hasta qué punto logramos llegar a adaptar al sujeto para que tenga una relación adecuada con el medio. ¿Listo? Entonces, cada uno de los módulos que vamos a trabajar precisamente va a identificar esa evaluación, esos síntomas y especialmente cómo logramos trabajar frente a la intervención con ellos. Entonces, es importante precisamente en este momento ese trabajo con este tipo de pacientes, que es lo que más se está presentando en este momento, y poder tener las herramientas necesarias para darle respuesta a la persona. Yo siento que cada paciente que llega, que cada cliente o que cada consultante que llega con mucho sufrimiento, con mucho dolor, ¿sí? Y si en alguna medida logramos a través de nuestra intervención disminuir esa sensación de sufrimiento, dolor, angustia, y es efectiva, pues su calidad de vida va a mejorar, no solo la de él, porque en el diplomado hablamos con la propia Mara Cristina, que no solo afectamos o impactamos a este paciente, impactamos a su familia, y si impactamos a su familia, impactamos a la sociedad, ¿sí? Entonces, si tenemos una sociedad sana a nivel de salud mental, pues logramos hacer y desarrollarnos en mil cosas,
¿sí? Pero nuestra sociedad en este momento tiene muchísimas dificultades a nivel de salud mental y necesitamos lograr dar respuesta a esas situaciones a través de técnicas e intervenciones que sean eficaces y que tengan una evidencia científica. Eso también es importante. Las técnicas que colocamos en cada uno de los módulos tienen evidencia científica, o sea, funcionan. ¿Listo? No son técnicas que se inventó Beatriz Basabe, no. Son técnicas que son efectivas, que la evidencia empírica refiere que son funcionales y que son las mejores para ese trastorno. Entonces, ustedes van a encontrar en los diferentes módulos no solamente técnicas de un enfoque. Entonces, van a trabajar, van a encontrar técnicas de diferentes enfoques que tienen evidencia científica que van a ser funcionales. ¿Listo? Es decir, el diplomado tiene una intervención más de tipo pluralista. ¿Listo? Y tratamos de explicar claramente cómo se lleva a cabo cada una de esas intervenciones, cómo se lleva a cabo la evaluación y de qué forma logramos lo que les decía al comienzo, impactar a este paciente, a esta familia y pues bueno, lograr impactar a nuestra sociedad, que es el objetivo último. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta ahí no sé si tengan alguna pregunta. Profe, muy buenas noches. Soy Tatiana. Ya he estado respondiendo algunas preguntas en el chat con respecto al inicio del programa, al costo, pero pues voy a hacerlas aquí, profe, te interrumpo un momentico. Aquí. Me permito informarles, bueno, la U de Cataluña, en nombre de pues, nuestra docente, los invitamos a que participen de nuestro diplomado. Vamos a estar dando inicio para el próximo 1 de agosto. La modalidad de nuestro programa es 100% virtual. Contamos con encuentros sincrónicos que se van a llevar a cabo una vez a la semana, entre 1 y 2 clases a la semana. Puede ser cualquier día, de entre lunes y jueves, entre las 6 y las 9 de la noche. Una vez ya sean estudiantes de la universidad, se les entrega el cronograma para que ya tengan en cuenta el horario exacto de las clases. Con respecto a la información del costo, tenemos unos descuentos especiales y estamos hablando que tenemos personas tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, el día de mañana nosotros nos contactamos con cada uno de ustedes para brindarles el valor en la moneda que es de cada país y adicional a ello el descuento que tienen por asistir a este webinar. Bueno, ya las personas que tengan dudas, inquietudes, los invitamos a que abran su micrófono para que por favor puedan, la profesora nos pueda ayudar a responder las preguntas. Hay una persona, la señora Vicky Herrera, ¿se debe ser profesional o puede estar estudiando? ¿Profe? Sí, o sea, la idea es que esté en los semestres más alticos, o sea, si por ejemplo la carrera, por ejemplo acá en Colombia, hay carreras, hay universidades que la carrera de psicología puede durar 5 años, entonces esperamos que la persona esté por lo menos en octavo, esté cursando octavo, noveno, décimo. Hay otras universidades que trabajan solo 8 semestres, entonces esperamos que la persona esté en sexto, séptimo, octavo. ¿Por qué? Porque digamos que la terminología, cuando hablamos ya de términos, ya es muy específico. Cuando hablamos de características nosológicas también ya es un poco más específico. Entonces esperaríamos que por lo menos esté en la mitad de la carrera, que tenga como claridad frente a algunos conceptos, pero el diplomado, la idea es poder dar respuesta a sus inquietudes en cada una de las intervenciones que tenemos a nivel sincrónico. ¿Listo? Gracias, profe. La señora Ingrid Tangarife y Paula Andrea nos preguntan sobre el título convalidado en Colombia y dónde queda esta universidad. Entonces yo la respondo. La U de Cataluña es una institución de educación superior que está legalmente constituida por el Ministerio de Educación. Ingrid, estamos convalidados aquí en Colombia. Como te informo, tenemos reconocimiento del Ministerio de Educación. Y Paula, estamos ubicados en Bogotá, en el barrio San Patricio. Esto es la carrera 18 con 106 al norte de la ciudad.
La señora Luisa, el diplomado inicia el 1 de agosto y cuando termina el programa tiene una duración aproximadamente de 12 a 13 semanas. Estamos hablando en tiempo real que pueden ser entre 3 meses y medio y 4 meses, señora Luisa. Algo importante, Luisa, es que dentro del diplomado vamos a tener algunas actividades que nos permitan como ir desarrollando las competencias, ¿sí? Entonces, no solo el diplomado es la información que damos, sino también van a haber algunas actividades que puedan ir llevando a cabo para ir identificando o desarrollando la competencia a nivel de la capacidad de diagnóstico o identificación de trastornos en caso de acuerdo pues al modelo o a la profesión que se tenga. Profe, ya atendemos la de la señora Paola, tenemos a la señora Edna Miritza Velázquez. ¿Qué orientación tiene el diplomado? ¿Conductual, psicodinámico o cuál? El diplomado es más pluralista, ¿sí? Entonces, lo que les decía ahorita, la intervención que se hace está más relacionada con la efectividad de la técnica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, desde el trastorno de ansiedad o los trastornos de ansiedad, las técnicas de mayor efectividad a nivel de evidencia empírica son las técnicas desde el modelo comportamental, primera, segunda, tercera generación. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de trastornos a nivel del esquema corporal, alimenticios y toda esta parte, hay muy buena evidencia que habla sobre técnicas más de tipo humanista. Sí, entonces, el diplomado está más enfocado a qué técnicas son funcionales de acuerdo al trastorno, no a modelos específicos. ¿Listo? Bueno, muy buenas noches para todos. Yo aprovecho aquí para saludarlos. Mi nombre es María Cristina Riaño Duzán, psicóloga también, y pues junto con la doctora Beatriz Basabe, pues estamos acompañándolos en el diplomado. Quería complementar un poco la respuesta que está dando Beatriz para la pregunta que formula Luisa, y es que también hacemos una mirada biopsicosocial. Entonces, estamos entendiendo todos estos trastornos de los que se están presentando, pues que los referimos en el diplomado, pero pues es que es la realidad y la cotidianidad a lo que nos estamos viendo abocados en los últimos años de el incremento tan dramático que ha tenido la salud mental. Entonces, no solamente es una mirada desde la parte psicológica, sino también qué pasa con la parte biológica del ser humano, qué pasa con la parte social. Entonces, es esa mirada también, complementando ya desde la parte de intervención, como decía Beatriz, con las distintas técnicas. Exactamente. Profe María Cristina, buenas noches también para ti. Bueno, aquí Hola, Tatiana, buenas noches. hay algunas preguntas aquí. La señora Paola Pinzón, buenas noches. ¿Qué tipo de certificado se obtiene? Paola, te confirmo. La U de Cataluña expide el certificado de Diplomado en Evaluación en Salud Mental, Diagnóstico e Intervención. Tenemos otra pregunta. Silín Rincón, me encanta que sea enfocada en la efectividad de acuerdo a cada trastorno. Bueno, muchas gracias por tu aporte. Cristina nos pregunta, ¿ustedes envían material bibliográfico para uno poder ir estudiando entre semana? Sí, o sea, en cada uno de los, cada uno de los módulos tiene una referencia bibliográfica. En cada uno de los módulos intentamos también dar artículos y otro tipo de información que puede ayudarlos a profundizar un poco más frente tanto la evaluación, el diagnóstico y la intervención del trastorno que vamos trabajando en cada uno de los módulos. Gracias. Exacto. Entonces, lo que ustedes encuentran es primero un documento, que es un documento que ha sido consolidado pues desde nosotros para una explicación detallada de cada uno de los trastornos, pero adicionalmente a ese documento, a ese contenido escrito que ya está allí dentro del diplomado, pues se encuentran una serie de anexos que les va a permitir también hacer un estudio mucho más profundo. Gracias, mi profe. Tenemos otra pregunta de la señora Silín. ¿Se hablarán de la intervención, casos específicos?
Casos específicos, a ver si yo lo entiendo bien y si no, pues Celine nos vuelve a indicar. Hablamos de los diferentes trastornos. Entonces, por ejemplo, Beatriz mencionaba al inicio, tenemos un módulo que son los trastornos de ansiedad. Entonces, bueno, especificamos cuál es un trastorno bipolar 1, qué es un trastorno bipolar 2, cuál es un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, si a eso va enfocada la pregunta, sí señora, se especifica cada uno de esos trastornos. Y luego, pues en algunas de las actividades, que las actividades igual son de libre desarrollo. La idea es que cuando desarrollamos esas actividades es cuando nosotros nos vamos apropiando más de los contenidos. Entonces habrá actividades en las que les colocamos unos casos y ustedes deben determinar, bueno, esto es por ejemplo un trastorno de estrés postraumático o esto es un trastorno de estrés agudo, o con base en lo que yo he aprendido, este paciente está presentando un trastorno bipolar 1 o un trastorno bipolar 2, o que es, no sé si respondí efectivamente a la pregunta. Bueno, profe, igual los invitamos para que activen el micrófono y levanten la mano para poder intervenir. Aquí tenemos otra pregunta de Ed Manuel. ¿Cuál sería el aporte extra o plus que nos podría ofrecer este diplomado haciendo la comparación con otro del mismo estilo? Yo pienso que, bueno, los diplomados que hay a nivel de salud mental sí trabajan desde modelos específicos. Nosotras acá trabajamos, o nosotros desde la U de Cataluña trabajamos más desde un enfoque pluralista, que permita identificar y desde un enfoque, como decía María Cristina, biopsicosociocultural, que permita entender la salud mental a nivel general y no a nivel específico. Y nuestro objetivo dentro del diplomado no es la estigmatización o no es lograr como determinar una etiqueta para el paciente, sino saber de qué forma podemos hacer la intervención. Entonces siento que hay diplomados en salud mental, pero se enfocan mucho desde un modelo. Nosotros nos enfocamos en las técnicas más efectivas para el trabajo en ese trastorno. Pienso que sería como el plus. Gracias, profe. Bueno, el señor Leonardo. Buenas, tengo una pregunta. Dentro del diplomado se incluyen algunas estrategias de evaluación. Estoy hablando de, por ejemplo, la aplicación de el inventario multifacético de Minnesota, o si en su defecto se utilizan algunas otras escalas, por ejemplo, para el trastorno depresivo, el Montgomery-Åsberg, o en el contexto de los trastornos de ansiedad, el inventario de ansiedad de Beck, o sea, el BAI, etcétera, dentro de las estrategias de diagnóstico. Sí, en algunos somos más específicos y en otros un poco menos. Por ejemplo, en los trastornos de alimentación hay algunas escalas que se pueden utilizar y y en el módulo de ansiedad también. Pero nos centramos más que en las escalas, nos centramos mucho en la parte, bueno, la identificación sintomatológica y específicamente la intervención. Pero sí, sí se nombra. Exactamente, se nombran, pero no se presentan los test específicos de evaluación. Bueno, ni la escala de Beck ni el MMPI no están contenidos dentro del abordaje del diplomado, pero pues indudablemente sí se contempla. Profe, Cristian Becerra nos pregunta, me gustaría saber de dónde se toman los datos en donde ustedes afirman la situación actual de la salud mental. Es que me gustaría consultar esa información. Hay una estadística que da la Secretaría de Salud a nivel Colombia en relación a los trastornos. Básicamente es una estadística que se da hasta el 2021, ¿sí? Entonces ahí aparecen el nivel más alto de cuáles son las enfermedades a nivel general y cuáles son las enfermedades a nivel ya más específico de salud mental. También la Organización Mundial de la Salud tiene una página donde nos permite determinar cuáles son las enfermedades de salud mental que más se están presentando hasta el año pasado. Esa estadística sale más o menos como cada final de año.
Y la Organización Panamericana de la Salud también presenta una estadística de las enfermedades con mayor índice de morbilidad que se están presentando en este momento. Entonces puedes mirar tanto la OPS como la Organización Mundial de la Salud, como toda la parte de Secretaría de Salud o Ministerio de Salud. ¿Listo? A nivel Colombia, ¿listo? Ya a nivel mundial serían esas. Igual también hay una caracterización que hace el Colegio Colombiano de Psicólogos en relación precisamente a esas características que se están presentando a nivel de salud mental. Bueno, profe, estas tres las respondo yo. La señora Janet Sierra, buenas noches. A todos nos envían el valor del costo o hay que solicitarlo. Señora Janet, no se preocupe que con mucho gusto nos contactamos el día de mañana para confirmarle el valor y el beneficio económico que le brinda la universidad para que pueda participar en nuestro diplomado. El señor Alex, muy interesante el diplomado. La universidad ofrece programas de máster oficiales. Señor Alex, en este momento la universidad se encuentra con toda el área de educación continuada en el área de diplomados. La señora Paola Pinzón nos pregunta, ¿el certificado de participación y asistencia o realmente está avalado por el Ministerio de Educación? Paola, el certificado que se te otorga por parte de la universidad es de participación y de asistencia. Somos una institución, como lo mencionaba, respaldada por el Ministerio de Educación, es decir, que este certificado está avalado por una universidad que está legalmente constituida y avalada por el Ministerio de Educación colombiano. La señora Dora Díaz, profesora, muchas gracias, soy psicóloga con maestría clínica y maestría en pedagogía y quedo atenta a cualquier información. Perfecto, señora Doris, muchas gracias por acompañarnos. La señora Diana, en ese sentido, el diplomado tendrá una mirada eléctrica, es decir, Ecléctica. ay, perdón, profe. Es decir, con una perspectiva desde las diferentes escuelas de la psicología o cómo sería la mirada o lectura de la anteversión desde las diferentes escuelas. Es más, bueno, es que el término ecléptico y el término pluralista, digamos que conceptualmente son un poco diferentes. Nosotros somos más pluralistas, ¿sí? No estamos, digamos que en contra de ninguno de los modelos para nada. Lo que trabajamos en cada uno de los trastornos es la efectividad del tratamiento a nivel de evidencia empírica, ¿sí? Entonces, si la funcionalidad está más desde un modelo comportamental, vamos a trabajar esa técnica, ¿sí? Entonces, desde ahí sí se da el concepto de pluralista, ¿sí? Entonces, más que eclépticos, somos pluralistas, ¿sí? Entonces, no sé si di respuesta, Diana. De hecho, para complementar también esto que está mencionando Beatriz, en el proceso de intervención hacemos no solamente también desde la técnica misma del abordaje psicoterapéutico, sino que también le damos una mirada desde la parte multidisciplinaria. O sea, cómo podemos entonces acompañarnos de el trabajo con otras profesiones o con la parte de farmacología, o hagamos una intervención mucho más de tipo familiar, o acá tenemos que apoyarnos en una intervención con nutrición, por ejemplo, cuando estamos hablando en el módulo de los trastornos de alimentación, pues vamos a ver que la intervención desde la parte psicológica no va a ser suficiente, puede ser muy efectiva, pero no es suficiente. Entonces tenemos que a veces tener apoyo desde medicina con el médico deportólogo, con el nutricionista, intervención con la pareja, con el psiquiatra y con la parte de acompañamiento psicoterapéutico. Entonces toda esa es la posibilidad y la mirada que estamos dando en el diplomado. Gracias, profe. La señora Vanessa levantó la mano. Por favor, activar su micrófono. Señora Vanessa. Bueno, igual la persona que desea intervenir en este momento de la sesión puede hacerlo. Por favor, activar su micrófono, que con mucho gusto nuestras docentes están atentas para poderles orientar con sus dudas e inquietudes.
Buenas noches, una pregunta. ¿El diplomado se va a trabajar en plataforma de la universidad o siempre va a ser, digamos, por este medio? Señora Ledis, el diplomado se maneja a través de la plataforma de la universidad. Para las clases de manera sincrónica utilizamos esta herramienta o las herramientas que están inmersas dentro de la plataforma. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Solo hacen, dice Cristian, ¿solo hacen diplomado de este tipo o también manejan otras temáticas? Cristian, la universidad tiene una serie de diplomados que Hola. está abordando, ¿sí? Sí, profe, tranquila, no te preocupes. Si quieres te colaboro. Cristian, sí, la universidad tiene un portafolio, tenemos aproximadamente 6 áreas de conocimiento en las cuales usted puede profundizar los temas específicos. Con mucho gusto les envío por este medio el link, nuestro website para que lo puedan revisar. No sé qué otras dudas, qué otras Sí, inquietudes. ahí escribe Cristian también, Tatiana escribe Cristian que los diplomados que les puedan interesar, entiendo que sería como referentes a la salud mental. Entonces, Ujú. La señora Joana Superlano también, ella es trabajadora social, con mucho gusto remitimos la información. Aquí les estoy dejando en el chat el link de la universidad, tanto del diplomado en evaluación en salud mental, diagnóstico e intervención, como la página de la universidad para que conozcan la diferente oferta de la universidad. La señora Lady, buenas noches, los horarios uno los puede elegir. Bueno, Lady, los horarios los elige la universidad de acuerdo al tema de tiempo de nuestros docentes. Nosotros estamos en horarios entre lunes y jueves, entre las 6 y las 9 de la noche. Ya cuando seas estudiante de la universidad, te entregan exactamente el horario de clase. Señora Xiomara, adelante. Señora Xiomara, ¿puede activar su micrófono? Perdón, buenas noches. buenas noches. Es que estoy a través del celular. Perdóneme. Tranquila. Quería preguntar, ¿este diplomado se inicia hoy o cuándo es que se inicia la fecha exactamente? Es que estoy como confundida en eso. Tranquila, señora Xiomara, no se preocupe. El inicio de nuestro programa es para el próximo 1 de agosto. En este momento estamos haciendo todo el proceso de reclutamiento, de inscripciones y recuerde que por asistir al webinar informativo tiene un descuento especial, señora Xiomara. Nosotros con mucho gusto mañana nos contactamos con usted a primera hora para poder brindar toda esta información. Muchísimas gracias. Hasta, señora Xiomara. Bueno, no sé qué otras dudas, inquietudes tengan al respecto para poderlos atender. Bueno, Sofía, buenas noches, brindan becas. Becas, no manejamos becas exactamente, Sofía, pero tenemos beneficios económicos, descuentos especiales. La universidad también le brinda la opción de que pueda financiar el valor del programa a 4 cuotas, o también tenemos entidades educativas financieras para que pueda realizar todo el proceso y pueda iniciar el diplomado. Señora Gloria, claro que sí. Señora Elizabeth, gracias a ustedes. Juliver, hay que diligenciar algún listado, no se preocupen, al ingresar ustedes registraron sus datos, nosotros con mucho gusto ya tenemos toda la información registrada de cada uno de ustedes. Bueno, en nombre de la U de Cataluña, les agradecemos mucho por su asistencia, a nuestras docentes muchas gracias por compartir
esta información tan importante para todos. Los invitamos también para que participen en nuestro diplomado y con mucho gusto pues estamos atentos. Vamos a dejar 5 minuticos más por si alguien más tiene alguna duda, alguna inquietud para poderlos orientar. Sí, muchísimas gracias a todos por la asistencia y ojalá nos podamos ver muy pronto. Muchas gracias. Que tengan una excelente noche.